Prepárense para una historia que helará la sangre en sus venas. Una que se susurra en las noches solitarias de los campos de Jalisco. Dicen que entre las hileras de plantas de agave, cuando la luna se oculta y el viento aúlla, una presencia antigua despierta. Esta no es una simple historia para asustar a los niños. Es una advertencia. Es la leyenda de la sombra del agave. En el corazón de la región tequilera vivía Javier, un ranchero de piel curtida por el sol y manos endurecidas por décadas de trabajo. Conocía cada planta de su campo como la palma de su mano. Javier no era hombre de supersticiones. Se reía de los cuentos que los jornaleros compartían en voz baja sobre la sombra del agave, una entidad espectral que, según decían, emergía de la tierra para reclamar lo que era suyo. Para él, eran solo tonterías, ecos de viejas creencias para explicar los ruidos nocturnos del campo. Sin embargo, la tranquilidad de Javier estaba a punto de ser destrozada, pues la leyenda, esa que tanto despreciaba, había decidido que era su turno de creer. Todo comenzó de forma sutil. Al principio, eran susurros apenas perceptibles que parecían hacer del viento, meciendo las largas y afiladas hojas del agave. Javier los atribuía al cansancio. Luego, sus herramientas de labranza aparecían en lugares distintos a donde las había dejado la tarde anterior. El machete junto al pozo, la coa al otro extremo del campo. Una noche, mientras revisaba sus tierras bajo la pálida luz de la luna, juró ver una sombra moverse con una velocidad inhumana entre las plantas. Una silueta que no proyectaba cuerpo alguno. El escepticismo de Javier se transformó en una inquietud que le carcomía el alma. La paranoia comenzó a apoderarse de él. Sentía una mirada constante sobre su nuca. Una presencia invisible que lo acechaba desde la oscuridad de su propio rancho. La noche de la tormenta fue el final. Nubes negras como la boca de un lobo devoraron el cielo, y la lluvia caía con la furia de un diluvio. Los relámpagos iluminaban el campo en destellos fantasmagóricos, y fue en uno de esos instantes que Javier la vio. Parada en medio del agavero, se alzaba una figura alta y grotesca, un ser compuesto enteramente por hojas secas y espinosas de agave, entrelazadas como si fueran músculos y huesos. De la oscuridad de su rostro, dos puntos rojos brillaban con un odio ancestral, dos brasas incandescentes que lo miraban fijamente. Armado únicamente con su viejo machete y un coraje nacido de la desesperación, Javier corrió hacia la aparición, gritando un desafío al viento y a la lluvia. La sombra no se movió, simplemente esperó, con sus ojos rojos ardiendo en la negrura de la tormenta. Cuando el sol de la mañana siguiente se alzó sobre un campo lavado y silencioso, los jornaleros llegaron para iniciar su día de trabajo. Pero el rancho estaba extrañamente quieto. No había rastro de Javier. Lo buscaron por todas partes, llamando su nombre hasta quedarse sin voz. No encontraron nada, ni a él ni su machete. Solo hallaron una cosa fuera de lugar. En el sitio exacto donde se había desatado el enfrentamiento, en el corazón del campo, había una sola planta de agave, completamente marchita y negra, como si toda su vida hubiera sido absorbida en una sola noche. La leyenda de la sombra del agave ya no era un cuento para ellos. Se había vuelto una aterradora realidad, un recordatorio perpetuo de que hay sombras que es mejor no desafiar. Esta es una de esas historias que nos hacen preguntarnos qué horrores se esconden a simple vista en los lugares que creemos conocer. Porque a veces, las leyendas no son solo cuentos. A veces, están esperando en la oscuridad hasta que alguien deje de creer en ellas.